Saludos camaradas, mi nombre es Dres, antiguamente conocido como Taimon, y hoy atenderemos un texto llamado Encuentro Revolucionario de la lucha por la vivienda de Valencia. Este es un resumen de un encuentro que hubo en Valencia el 12 de mayo de 2024 organizado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, también conocido como PRT, y por Juventud Revolucionaria con la colaboración del Sindicato de Barrio de Montolivet en la cesión del espacio. Es un texto de 4 puntos, sin embargo está subdividido en varios puntos por cada punto, y os dejaré en la descripción el texto para que podáis ir siguiendo la lectura a medida que voy narrando en caso de que alguna palabra no se acabe de entender o alguna cosa no acabe de ser del todo clara. Así que, sin más dilación, empecemos. Número 1. El papel estratégico de los movimientos urbanos populares en la revolución. Punto 1.1. El desarrollo capitalista lleva a la creación de las ciudades. Durante siglos, las ciudades portuarias fueron el eje central del comercio y del poder, siendo la burguesía la clase social dominante, no sometida a los señores feudales. Con la llegada del capitalismo, la acumulación originaria permitió un crecimiento de la burguesía a expensas de la explotación de los campesinos, obligados a migrar a las ciudades y unirse al proletariado. Las ciudades se convierten en centros de producción y distribución de mercancías que concentran diferentes clases sociales, como la clase obrera siendo obligada a migrar a las ciudades en busca de empleo. La vivienda se convierte en un negocio en manos de los capitalistas, mientras que las relaciones familiares son transformadas para servir a la acumulación del capital. En la actualidad, la clase trabajadora sigue viviendo en condiciones precarias, con inversión pública limitada en la vivienda. La ciudad es, por tanto, una extensión de la lucha de clases, donde la opresión se manifiesta en todos los aspectos de la existencia. La lucha de clases se manifiesta en todas las áreas de la vida urbana, desde el control del espacio público por la burguesía hasta la represión policial y la pérdida de derechos democráticos. La explotación capitalista se extiende a todas las áreas de la vida, generando movimientos de lucha para mejorar las condiciones de la vida. Punto 1.2. Análisis de clase en las ciudades. En las ciudades se concentran tanto la clase obrera y las clases populares como las clases capitalistas y sus aliados. La clase social se basa en el papel que se ocupa en los medios de producción, siendo las clases principales en el capitalismo la burguesía y el proletariado. El pueblo, para los revolucionarios, no es un eufemismo ni una clase social, sino el conjunto de clases dispuestas a apoyar a la clase revolucionaria, que varía según la contradicción principal del movimiento histórico, que en España actualmente es la contradicción capital-trabajo. El campo popular está compuesto por el proletariado, compuesto por el grueso de asalariados principalmente manuales que venden su fuerza de trabajo en cadenas socializadas de producción. Otros trabajadores asalariados que no participan directamente en la cadena de valor, pero se ven sometidos a una disciplina de trabajo similar para permitir el funcionamiento de la misma. El semiproletariado, compuesto por trabajadores autoempleados atomizados, desde vendedores ambulantes a taxistas, del sector de la reparación y cuidados del hogar, etc. La pequeña burguesía asalariada, que vive en un proceso de proletarización, estandarización y disciplina creciente, empujadas por oleadas al campo popular, como ingenieros técnicos, administrativos de medio rango, etc. La pequeña burguesía independiente, clase ambivalente que sufre el proceso de proletarización, así como ejerce la explotación a sus trabajadores. Su cercanía con las masas, dependencia de la explotación, del trabajo asalariado y otros factores pueden hacer que sea más cercana o no a la revolución. Por otro lado, en el campo burgués se encuentra la oligarquía financiera, mediana y gran burguesía, altos cargos del Estado, pequeña burguesía dependiente y cómplice de los grandes monopolios, se tenedora de negocios, se asalariada como directivos, y cuerpos y fuerzas de represión del Estado, que reciben un salario para defender el sistema capitalista. Punto 1.3. Los movimientos urbanos populares en la estrategia revolucionaria. Definimos movimientos urbanos populares, o MUP, como aquellos movimientos de masas que se dan principalmente en las ciudades, que son de carácter popular, por tanto, interclasista, y los agrupamos en nuestro análisis en función de que concentran clases que tienen una contradicción directa con el imperialismo y por tanto tienen la capacidad de formar parte de las fuerzas revolucionarias para derrocar al capitalismo. En España, algunos movimientos urbanos destacados son el movimiento por la vivienda, el feminismo y el movimiento estudiantil. Organizamos este encuentro porque defendemos que se puede llevar a cabo una línea proletaria, es decir, la línea que más se acerca a la revolución en este sector. Los MUPs
son importantes a nivel estratégico porque 1. La concentración en las ciudades y la proletarización hace que cada vez más personas estén dispuestas a luchar y se sientan interpeladas por los intereses del proletariado. 2. El capitalismo monopolista o imperialismo provoca un estancamiento económico, auge de la especulación e incremento de las tensiones imperialistas que agrava la tendencia a las crisis cíclicas. Es inherente al capitalismo. Para mantener la tasa de ganancia, los estados y sus gobiernos son cada vez más asfixiantes, llegando a aplastar a las capas medias inicialmente beneficiadas por el expolio imperialista y convirtiéndolas en aliadas de la revolución. 3. La ciudad, como extensión de la lucha de clases, supone la potencialidad de que amplias capas del pueblo obtengan experiencia directa de la lucha contra el capital, independientemente de su conciencia política. Esta participación directa permite la elevación de su comprensión de cómo opera el capitalismo, el Estado, las fuerzas represivas, los parlamentarios, etc. El poder que el pueblo puede ejercer si se organiza y la necesidad de la revolución para acabar con esta presión. 4. Esto no se dará de forma espontánea. Es fundamental potenciar los espacios de educación política y, dicho más ampliamente, la agitprop revolucionaria, agitación y propaganda. Para quien no sepa, agitprop es agitación y propaganda. 5. Para hacer una revolución se necesita una unidad con la clase obrera al frente y el resto de clases populares afines a la revolución. En estos movimientos sociales se concentran con alto grado de politización la clase obrera y estas clases populares. 6. La revolución en fase temprana implica un salto en la lucha de masas reivindicativa a luchas por la toma del poder. Antes de la situación revolucionaria, las organizaciones populares deben ser independientes orgánicamente de toda fuerza política, incluidos los comunistas revolucionarios. Deben preservar su amplitud y masividad para que sirvan a su fin estratégico. Hacer otra cosa es limitar esa potencialidad. A nivel estratégico general, nuestro golpe estratégico es la reconstitución del Partido Comunista. Debemos rehuir de todo idealismo. El partido es una herramienta para hacer la revolución. Ahora mismo ni nosotros ni nadie está el partido. Este partido no es un ente aislado de los MUP. El Partido Comunista se reconstituye a través de las personas más bregadas y conscientes de estos movimientos, en conexión con ellas y aprendiendo de las mismas. Número 2. La especulación capitalista pone en disposición de luchar a las amplias clases populares. Punto 2.1. La especulación urbanística capitalista. Punto 2.1.1. ¿Qué es y cómo surge la especulación? Una de las principales contradicciones con que se encuentran las clases populares en las ciudades se da, en concreto, en los sectores de la oligarquía financiera que concentran su acumulación de capital a través de la especulación. Esto es especialmente relevante para el caso del movimiento por la vivienda, el cual nos atañe. Dicho corto y simple, la especulación se fundamenta en la compra-venta de mercancías, adquiriéndolas cuando tienen un valor bajo y revendiéndolas cuando tienen un valor mucho más alto. Vemos, pues, que la manera en que se acumula el capital a través de la especulación es muy distinto a cómo se acumula a través de la producción, donde el trabajo de la clase obrera es el que acrecienta el valor de la mercancía. En este caso, no es una cuestión de que una mercancía acreciente su valor a lo largo del tiempo, de manera espontánea, sino que se trata de, como bien dice la palabra, especular, conjeturar, que una determinada mercancía acrecentará su precio debido a determinadas circunstancias, falta de oferta, incremento en la demanda. Y esta conjetura no tiene margen de error si se disponen de las palancas económicas para constreñir la oferta y así asegurar el incremento del precio. Por lo tanto, la especulación capitalista se convierte en una forma de explotación indirecta para realizar una transferencia de rentas de las capas populares a la burguesía. Punto 2.1.2. La especulación y la cuestión de la vivienda en España. En primer lugar, la especulación inmobiliaria ha sido un fenómeno presente desde hace décadas, pero se agudizó a partir de la crisis del 2008 en el Estado español. En este momento, los bancos se encontraban en una situación crítica y el Estado decidió rescatarlos con dinero público, lo que permitió a los grandes inversores adquirir activos tóxicos a precios ridículos. Por otro lado, los fondos buitre como Blackstone, Cerberus y Lone Star han acumulado una gran cantidad de viviendas, especialmente en zonas tensionadas. Esto ha llevado a una disminución de la oferta de viviendas en ciertos mercados, lo que resulta en un aumento de los precios. Además, estos fondos buitre operan a través de los representantes institucionales de la burguesía, lo que les permite ejercer presión en el mercado del alquiler.
En cuanto a la reestructuración del modelo de la vivienda en España, se observa un cambio hacia un régimen de vivienda en alquiler, a pesar de que el país sigue teniendo una gran cantidad de viviendas en propiedad. Sin embargo, el porcentaje de la vivienda social es muy bajo en comparación con otros países de la Unión Europea, lo que demuestra que el Estado no estaba preparado para esta transición. El Estado, en este contexto, como consejo de administración de la clase capitalista, no está teniendo una capacidad de regular este mercado, puesto que antepone los intereses de los propios capitalistas, con un escaso porcentaje de vivienda social y leyes poco garantistas para los inquilinos. La especulación se dispara sin control, amenazando la pretendida paz social y la estabilidad de sus negocios. En este contexto, apreciamos una transformación urbanística de las ciudades hacia un modelo de ciudades escaparate, aumentando el valor del suelo y de los inmuebles. En sus dos variantes, identificamos las ciudades verdes y las ciudades espectáculo. Estos dos modelos, que protagonizan encontronazos sectorales a nivel municipal, son fundamentalmente igual de funcionales a los intereses especulativos de la oligarquía financiera. Esta transformación se traduce en pelotazos urbanísticos concretos o a través de planes urbanísticos de los ayuntamientos, que tienen un impacto significativo en la situación de la vivienda. Estos proyectos buscan aumentar el valor del suelo y de los pisos en una determinada zona, lo que contribuye a la gentrificación y turistificación de las ciudades. La inversión en la remodelación de los barrios se convierte en una fuente de capital para los inversores, mientras que las clases populares se ven desplazadas de sus hogares debido al aumento de precios. En definitiva, la falta de medidas efectivas para frenar a los especuladores ha generado una crisis habitacional en zonas tensionadas, con un parque público de vivienda insuficiente y arrendamientos sin garantías sólidas. Punto 2.2. El efecto de la especulación sobre las clases populares. Con lo explicado arriba, vemos precisamente la clave de la actual situación de la vivienda en el Estado. Por una parte, los magnates financieros suben artificialmente el precio de la vivienda, manteniendo la oferta existente por debajo de la oferta posible, generando un desbalance con la cada vez mayor demanda por viviendas en las ciudades. Por otra parte, los planes urbanísticos de los representantes de la burguesía están todos los estamentos del Estado. Buscan generar ciudades que sean bonitos escaparates para llamar al turismo, encareciendo los precios y expulsando de esta manera a las clases populares a la periferia. Unas clases populares que, a su vez, se ven cada vez más llamadas a ir a las ciudades, donde todo este influjo de capital en el sector terciario genera una gran cantidad de trabajo. Esto genera un ciclo en el que o no vives en una zona con fácil acceso al trabajo y por tanto un salario, o vives con fácil acceso al trabajo pero en unas condiciones hiperprecarizadas en las que es necesario disponer la mayor parte de tu sueldo en los mínimos indispensables para seguir viviendo. Así es como se expulsa a las clases populares hacia la periferia de las ciudades. De esta manera se complementa la explotación capitalista, la extracción de la plusvalía en los puestos de trabajo, con la explotación indirecta que genera el encarecimiento artificial de las condiciones de vida. Un negocio sin fisuras para la gran oligarquía financiera, española y extranjera. Un trasvase de capital constante de las clases populares al campo burgués. La especulación está aplastando a la clase trabajadora urbana y parte de las clases populares, ahogándolas en una situación precaria y sin ninguna salida más que luchar. Número 3. El movimiento por la vivienda. Desarrollo, conquistas y limitaciones. Punto 3.1. Historia del movimiento por la vivienda en España. Como ya comentamos anteriormente, el imperialismo y la industrialización han convertido a las ciudades en el epicentro de la producción y de la vida social. La proletarización de la sociedad hace que grandes sectores de las capas populares se agrupen y conlleven a luchas, como las que son por derechos democráticos, cuestiones de salario indirecto, etc., de interés para el proletariado y las capas medias proletarizadas contra los intereses productivos y económicos de la burguesía y el Estado capitalista. Estos se conocen como movimientos urbanos populares, los MUP, siendo el movimiento de la vivienda uno de ellos. Punto 3.1.1. De la Segunda República al 2008. En la actualidad nos encontramos con problemáticas muy similares a los de principios del siglo XX en España. El hacinamiento, la especulación inmobiliaria, los altos precios del alquiler y la proliferación de negocios de co-living y albergues como alternativas habitacionales.
El crecimiento de las ciudades durante la industrialización atrajo a muchos campesinos en busca de trabajo y estabilidad económica. Sin embargo, esta estabilidad resultó ser efímera, ya que en poco tiempo la mayoría de trabajadores no podían costearse el alquiler de sus viviendas. En los años 30 se llevó a cabo la huelga de los alquileres de 1931 y 1932, impulsada por el Sindicato de Construcción de la CNT. Esta movilización logró la participación de 90.000 familias trabajadoras, quienes realizaron manifestaciones, concentraciones frente a los pisos de los propietarios y lograron paralizar desahucios y recuperar casas que habían sido desalojadas. Los costes de suministro a las clases populares se veían respondidos por reenganches desde la CNT. Entre las demandas de manifestantes destacaban la creación de vivienda pública y la reducción de los alquileres en un 40%. Gracias a la huelga, se calcula que se ahorraron cerca de 50 millones de pesetas en alquileres entre el 31 y el 32, y se consiguió la reducción en distintas zonas. Durante el franquismo se produjo un gran proceso de migratorio periferia-ciudad que generó la necesidad de ampliar y reedificar las ciudades, especialmente Madrid y Barcelona. Sin embargo, el régimen no logró satisfacer la demanda de vivienda hasta los años 60, lo que provocó el auge del chabolismo. En el ámbito ideológico hubo disputas entre los sectores falangistas y los intereses de la burguesía vinculada a la construcción y el alquiler. Finalmente, se adoptó un modelo intermedio que fomentaba la vivienda en propiedad. Ese sistema se basó en hipotecar las nuevas viviendas en base a los ingresos futuros de los propietarios, utilizando el capital acumulado por las clases populares en las cajas de ahorros y montepíos. En el tardofranquismo surgieron las asociaciones de vecinos que luchaban por diversas cuestiones, incluyendo demandas democráticas y antirrepresivas del pueblo. En la transición, España se afirmó como potencia imperialista de segundo orden. Asimismo, durante los años 1980 y 2000, el movimiento Ocupa surgió como una forma de luchar por la vivienda. En esta práctica consistía en ocupar edificios abandonados y convertirlos en centros sociales ocupados, CSO. El movimiento Ocupa, conformado por sectores anarquistas, comunistas e izquierda radical, se expandió de manera masiva y diversa. Las ocupaciones crecían al mismo ritmo que la represión, generando una constante batalla entre ambas partes. Los CSO se utilizaban con fines culturales, sociales y de ocio, más allá de ser simplemente lugares para vivir. Principalmente activo en ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona, Pamplona y Zaragoza, este movimiento no se limitaba a la cuestión de la vivienda. La lucha iba más allá, abarcando el derecho a la ciudad, la resistencia contra la especulación inmobiliaria y la defensa de los barrios y territorios amenazados. La lucha vecinal perdió fuerza y consolidación hasta 2007, año en que se dio la crisis financiera internacional. Posteriormente, en 2008, estalló la burbuja inmobiliaria, desencadenando la crisis económica más grande de los últimos tiempos. Esta situación afectó principalmente a la clase trabajadora y provocó una crisis de legitimidad del sistema. Los bancos se vieron repletos de activos tóxicos y tuvieron que ser rescatados por el Estado, lo que llevó a desahucios de personas endeudadas. En este contexto, surgieron movimientos como la Asamblea V de Vivienda en 2006, que denunciaba una burbuja inmobiliaria y luchaba la burbuja inmobiliaria y luchaba por el derecho a la vivienda. Posteriormente, en 2011, durante el 15M, la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, adquirió centralidad política en la lucha de la vivienda. Las PAs se organizaron a lo largo del Estado, generando un movimiento reivindicativo de derechos y actuando como mediador del descontento social hacia el Estado y los grandes bancos. Estas plataformas demandaban soluciones eficaces como la dación en pago y los alquileres sociales, llevando a cabo tantas luchas económicas directas como presión parlamentaria. A pesar de generar mucha adhesión, el discurso mayoritario de la APA daba a la crisis de carácter profundamente moral y atribuyéndola únicamente a políticos y banqueros malvados, obviando su carácter estructural. Frases como "no es una crisis, es una estafa" resuenan aún a día de hoy. Punto 3.1.2. El desarrollo de las PAs. Las PA se consolidaron como una estructura de alcance estatal bajo el liderazgo político de Ada Colau. A pesar de la autonomía de los órganos locales, las PA catalanas y la PA estatal lograron converger en momentos clave, destacando las iniciativas como la ILP por la reforma de la ley hipotecaria en 2012 y la obra social. Sin embargo, las discrepancias internas entre las diferentes líneas de acción y la presentación de la candidatura Guanyán Bárcena en 2014 generaron inestabilidad interna en la organización.
Finalmente, las PA cerraron su periodo de relevancia política tanto por los motivos subjetivos como objetivos. Número 1. A nivel subjetivo, la cooptación por parte del reformismo de la dirección de la PA, con Ada Colau como caso paradigmático, debilita su papel como organización de lucha popular para convertirla en una plataforma de apoyo a candidaturas políticas parlamentarias. Número 2. A nivel objetivo, el paso a que España camine de manera impuesta por la oligarquía financiera hacia un país de inquilinos limita el sentido original de las plataformas para afectados por la hipoteca. Actualmente, sin ser mayoría de inquilinos respecto al régimen de propiedad, representan el grueso de la población afectada por el problema de la vivienda. Punto 3.1.3. Surgen los sindicatos de barrio. En ese contexto, las transformaciones en la lucha por la vivienda, surge la figura de los sindicatos de barrio como una nueva forma de resistencia ante la desestabilidad habitacional y la falta de respuesta política por parte de la burguesía. La crisis de la PA, derivada del salto institucional a través de Podemos de Podemos Comuns, llevó a la necesidad de una lucha más amplia y radicalizada, dando paso al nacimiento de los sindicatos de barrio con una perspectiva más amplia y un profundo rechazo al reformismo. La influencia de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera en los movimientos urbanos populares es un aspecto importante en el análisis de clase, donde los sindicatos de barrio se ven permeados por la primera y el sindicato de inquilinas por la segunda. Mientras la pequeña burguesía imprime su carácter ambivalente en las luchas contra la especulación, la aristocracia obrera busca limitar el movimiento por la vivienda y mantener a la clase trabajadora en una situación de explotación indirecta. Durante el 2017, la expansión de los colectivos de vivienda al margen de la PA en ciudades como Barcelona marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha por la vivienda. El surgimiento de sindicatos en diferentes barrios de la ciudad y la propuesta del sindicato de yugateras mostraron nuevas formas de organización y resistencia. También en otras ciudades del estado, como Madrid, surgieron propuestas similares en la crisis habitacional. En Valencia, la lucha por la vivienda se articuló a través de colectivos vecinales y sindicatos de barrio, bajo la coordinadora Entrabarris, mostrando cómo la resistencia y la organización popular se extendían a diferentes puntos del país en busca de una solución a la desestabilidad habitacional y la falta de respuesta política por parte de la burguesía. Punto 3.2. El desarrollo, conquistas y limitaciones del Sindicat d'Habitatge de València. Entrabarris se fragua en 2017 y es la primera plataforma de colectivos tras el ciclo de las PA, entre los que se pueden identificar dos grupos: aquellos centrados en el derecho a la ciudad y los centrados en el derecho a la vivienda. Esta diferenciación se va haciendo progresivamente más evidente. El 11 de febrero de 2023 se fundó el Sindicat d'Habitatge de València, el SHV. Este sindicato nace de una ruptura de los sindicatos de barrios, inicialmente con distinto nombre, de Urriols, SBO, Montolivet, SBMO, Malilla, SBM, Cabanyal, SBC, y el de Pobla de Burjassot, SPB, con Entrabarris. Aunque podemos albergar dudas del acierto de ruptura total con Entrabarris, puesto que supone dejar estas estructuras sin el grueso de militantes con una conciencia más explícitamente antirreformista, permitiendo medrar sin oposición a partidarios del reformismo en estas organizaciones, vamos a centrarnos en los aspectos positivos de esta extinción. Debemos recalcar que la ruptura y cohesión de parte del movimiento por la vivienda parte de la apuesta de la fracción roja de Arran, que finalmente se extiende y renombra como Movimiento Socialista o MS. El hecho de que el proyecto del Sindicat d'Habitatge de València es impulsado por esta organización política, junto con muchos activistas dispuestos a dar paso adelante en la cohesión y capacidad de lucha en el sector, lleva a que Movimiento Socialista sea la organización hegemónica del Sindicat d'Habitatge de València. Esto se ve reflejado en que la línea política general del Sindicat d'Habitatge de València es la del Movimiento Socialista y sus militantes son quienes son escogidos por las estructuras de la dirección. En su proceso de unificación y movimiento fundacional, su dirección imprimió altos niveles de trabajo a estos colectivos, formando sindicatos de barrio con una línea política compartida y coordinados en una estructura común, realizando acciones como scratches a bancos, fondos buitre y centros de administración pública,
un buen número de desahucios parados con alta compatibilidad, actividades culturales, etc. Asimismo, consiguió que cada sindicato de barrio cuente con un espacio de reunión y actividad denominados espacio bajo control popular. El actual informe del Sindicato de Habitaje de Valencia señala, solo un año después, el incumplimiento de esencialmente todos los objetivos tácticos propuestos, la ausencia de la estrategia, disociación de la estrategia y táctica, pérdida de la militancia, estancamiento de estructuras populares que dejan de funcionar o sin vinculación con el proyecto, y por parte de la militancia sin afiliación política se señala recurrentemente carencias en el funcionamiento democrático. La apuesta de la línea socialista ante la pérdida de la militancia, estancamiento a nivel de fuerzas, aislamiento, es la adscripción del Sindicato de Habitatge de Valencia a su movimiento político. Inicialmente, como hemos anunciado, este cambio había sido positivo, pero identificamos que había iniciado una tendencia dirigista y burocrática. Este apartado lo realizamos con la más sincera vocación de aportar a analizar cuáles son los errores y así poder esbozar una orientación correcta para superarlos. Punto 3.2.1. Un análisis parcial. El principal error del Sindicato de Habitatge de Valencia radica en la falta de un análisis adecuado de la situación actual. ¿Quiénes conforman las clases populares de la ciudad y cuáles son sus demandas, en particular en relación con el alquiler y la subida de precios? ¿Cómo podemos cumplirlas y elevar el nivel de la lucha? ¿Quiénes son los principales enemigos y cómo podemos combatirlos? Una de las debilidades del movimiento es la creencia de que el sujeto político al que se debe apelar son las capas más despauperadas y en peores condiciones, lo cual limita la acción política a la obra social y de tener desahucios. Además, considerar que la contradicción con los pequeños propietarios es antagónica y no apelar a quienes son propietarios aleja la lucha de amplias masas de clases populares. Es fundamental comprender que la especulación es la principal contradicción en la lucha, ya que encerrarse en luchas de menor trascendencia política no permitirá avanzar en el movimiento. Al esclarecer las bases del análisis, podemos formar propuestas concretas para impulsar positivamente la lucha. Punto 3.2.1. El dirigismo lleva al burocratismo. La burocratización es la centralización del peso político en burós, en comités de escasas personas. El dirigismo es la priorización de la consecución de objetivos inmediatos, sobre que en el proceso la militancia popular del sindicato se enriquezca de experiencia y desarrolle su capacidad política y organizativa. El dirigismo justifica el burocratismo. La línea política y de actuación de cada uno de los sindicatos se decide y desarrolla en las comisiones que se encuentran enteramente denominadas por la militancia del movimiento socialista. ¿Por qué el estancamiento del Sindicato de Habitatge de Valencia y la pérdida de su efectividad? Porque el sindicato nace con la concentración exclusiva de todos los esfuerzos de los militantes de la línea socialista. Al disminuir el ritmo frenético inicial, pues inasumible a medio y largo plazo, las estructuras de dirección pasan de ser burocráticas y dirigistas pero eficaces a ser burocráticas, dirigistas e inoperantes. El origen del dirigismo es difícil de determinar, pero no es descabellado aventurar la concepción de la relación entre el movimiento revolucionario y movimientos reivindicativos, relación partido-masas del propio MS, que tiene un efecto directo en el sindicato, por haber impulsado este proyecto. Aunque profundizaremos más adelante, su concepción para superar la tendencia al reformismo de las luchas espontáneas es la adscripción orgánica de esas organizaciones a un proyecto revolucionario, dejando de lado que esta solución es tan vieja e eficaz como el propio movimiento obrero. Lo más grave es que se traduce en la concepción de que los revolucionarios, y en particular el MS, de partida la verdad y la orientación correcta, y quienes no estén de acuerdo son vistos como un impedimento al avance de las posiciones revolucionarias. El dirigismo justifica el burocratismo, y las asambleas terminan por reducirse a espacios de gestión, vaciándolas de todo carácter de decisión y reflexión políticos. Para tal desahucio, organizar una apertura, realizar tal acción mediática, realizar cual campaña agitativa, etc. Se fragua en comisiones cada vez más opacas. Esta opacidad es fruto de una incorrecta concepción de relevancia de los espacios democráticos de decisión. ¿Para qué priorizar
que las decisiones más relevantes se tomen en la asamblea, rendir cuentas, proporcionar la información solicitada, etc., si esto no es tan importante como seguir el objetivo inmediato que tenemos por delante. La concepción de tener la verdad de partida, no tener que depender de aquello que opinen quienes no son de mi mismo movimiento, agrava esta situación. Podríamos listar una infinidad de ejemplos, pero creemos de haber enunciado con suficiente claridad este problema. En esencia, si el movimiento no es democrático, no permite que los militantes se empoderen, discutan, tomen decisiones, aprendan de sus aprendizajes y errores, no nos permite aprender del resto de activistas y de sus propuestas, afinar, confirmar y rectificar en esas afirmaciones, no nos permite potenciar a aquellos que con mayor capacidad y compromiso para que puedan aportar más en la lucha popular e incluso en la lucha revolucionaria. Punto 3.2.3. La falta de estrategia. El SHV declara en el actual proceso de plenaria que su estrategia reflejada en sus estatutos és l'abolició de la societat de classes i la propietat privada, aconseguint construir una nueva societat sense estats, lliure, equitativa i igualitària. En castellano, la abolición de la sociedad de clases y la propiedad privada, consiguiendo construir una nueva sociedad sin estados, libre, equitativa e igualitaria. Que el sindicato de arbitraje de Valencia se declare en favor del comunismo es una práctica habitual de los sindicatos obreros, pero no es una estrategia, es un principio político. Es un principio que también recogen la UGT y comisiones obreras en sus estatutos. Como se hace evidente a través de ejemplos de dichos sindicatos integrados en el sistema, se puede caer en el vacío, por lo que hay que reforzarlo y tenerlo siempre presente, pero para nada es una estrategia. Redactamos este apartado con la firme convicción de que las organizaciones de lucha popular pueden articular una estrategia y tácticas propias en su sector. Pero para ello primero debemos enunciar con claridad qué es una estrategia y qué es una táctica. Citando a Clausewitz, que es el primero que empezó a formular la diferencia científica entre estrategia y táctica, la estrategia indica qué batallas librar y la táctica cómo ganar estas batallas. Más concretamente, en el terreno político podemos emplear la definición bolchevique de estrategia. La estrategia consiste al determinar la dirección del golpe principal del proletariado tomando por base la etapa dada por la revolución al elaborar el correspondiente plan de disposición de fuerzas revolucionarias, reservas principales y secundarias. La estrategia es la orientación general, necesariamente a largo plazo, que es la base política para los esfuerzos concretos, y pasa por el análisis de los choques de clase fundamentales que atraviesan el sector en particular. Estos choques de clase, esas contradicciones, forman un sistema complejo que podemos dividir en contradicciones entre nosotros y el enemigo, entre el campo popular y el campo burgués, contradicciones en el seno del pueblo y contradicciones internas al campo de los capitalistas. Las reservas directas son las del campo popular y las reservas indirectas es explotar las contradicciones en el seno del campo del adversario. Una estrategia correcta es la clave para conseguir liberarnos del estancamiento y hacer avanzar el movimiento de la vivienda al servicio de la revolución, ya que sin una guía a seguir no podemos definir qué golpes son los principales a dar, qué objetivos son los principales a cumplir. En esencia, implica un movimiento sin guía, que avanza dando tumbos sin rumbo fijo. No solamente implica que no podremos conseguir objetivos a largo plazo, sino que, sin una estrategia clara, no podemos tampoco avanzar en lo corto o en medio plazo de una manera sistemática. Implica la prueba y error en base a la nada, donde fácilmente se pueden confundir errores con aciertos y derrotas con victorias. Punto 3.2.4. De la estrategia nace la táctica. La estrategia fundamenta los principales golpes a dar. La táctica trata de cómo llevarlos a cabo. En otras palabras, la estrategia guía la táctica y la táctica concreta la estrategia. La táctica del Sindicato de Arbitraje de Valencia en el plan de acción política se resume en avanzar cuantitativamente y cualitativamente en la gestión de desahucios, demostrando a través de ellos las contradicciones del capitalismo, potenciar las aperturas, potenciar el funcionamiento de las estructuras populares y organizar el conflicto de los alquileres. Desgraciadamente, la táctica concreta de una línea política que podría encajar con múltiples estrategias, pues parar desahucios y señalar que son una manifestación
de un sistema injusto que condena a la mayoría a la explotación, opresión y violencia en distinta medida y grado, mientras la minoría disfruta de lujos y superabundancia cuando podríamos garantizar una vida digna para todo el mundo, es una perspectiva que múltiples partidos políticos reformistas radicales comparten con un grado distinto de hipocresía. También consideramos que puede tener una influencia relevante la táctica de socialización del conflicto, que en la comprensión del movimiento socialista adquiere un carácter estratégico que guía toda acción militante heredada de Arran. Esta táctica implica que la actividad principal que se busca realizar se basa en el componente de debilitación de la misma. Se busca organizar un conflicto con las fuerzas represivas del Estado, de manera que este se haga visible y a cuantas más personas posibles. Sin embargo, esto tiene consecuencias nefastas para el movimiento en sí mismo. Por una parte, abandona la educación política a través de la práctica viva por un seguido de eslóganes y vídeos. Por otra, abandona la consecución de victorias y objetivos significativos que impliquen una mejora cualitativa de las condiciones de las clases populares a cambio de un gran alcance de visualizaciones. Punto 3.2.5. Una solución errónea que solo agravará los problemas. La adscripción del SHV al movimiento socialista no resuelve los problemas de falta de estrategia, disociación entre estrategia y táctica, estancamiento y burocratismo. El SHV ya tiene como estrategia y táctica aquella que propuso el MS hace un año, y que solo ha cambiado esencialmente en concretar que la acumulación de fuerzas es para la constitución del Partido Comunista de Masas. Los sindicatos de barrio deben ser capaces de organizar a las amplias capas populares de forma que puedan desarrollarse políticamente a través de su propia experiencia y desarrollar la capacidad de actuar de forma coordinada para arrancar conquistas concretas. Esto está vinculado a que estas organizaciones puedan servir de apoyo al proceso de toma del poder, lo que implica un enfrentamiento prolongado con las fuerzas capitalistas. Tradicionalmente, los sindicatos han recibido la atención de los revolucionarios, en tanto que pueden ser escuelas de socialismo, escuelas de guerra y palancas para la revolución. Los sindicatos de barrio, en su medida correspondiente, pueden ser escuelas del socialismo, escuelas de guerra y palancas por la revolución, en tanto que pueden organizar a las amplias capas populares dispuestas a luchar por sus intereses y en el marco de esta lucha pueden instruirse los valores y la visión del socialismo. Pueden desarrollar la capacidad de actuar de forma coordinada, clandestina y con contundencia para poder arrancar conquistas concretas o legales y puedan servir de organización que apoye con sus fuerzas al proceso de toma del poder, que necesariamente supondrá un enfrentamiento largo y con formas de lucha muy elevadas entre las viejas fuerzas de la orden capitalista que se aferrarán a su poder y las nuevas fuerzas revolucionarias que tratarán de acabar con la injusticia, la violencia, la explotación y toda forma de opresión. La propuesta de la línea socialista de la adscripción del SHV al MS, ante los problemas de ausencia de estrategia, disociación de estrategia y táctica, burocratismo, estancamiento, etc., más que solucionar estos problemas, todavía hará más grave el aislamiento y el estancamiento del SHV, pues limita la participación de quien objetivamente esté dispuesto a luchar, a que esté de acuerdo o sea neutral a su movimiento político, y agravará la tendencia de burocratismo, vaciar los espacios de decisión política y que ésta se lleve en reducidos grupos de personas sin rendición de cuentas u otros mecanismos democráticos efectivos. Dejará de ser escuela del socialismo y se limitará a su posibilidad de ser ampliamente escuela de guerra y palanca para la revolución. Por contra, las organizaciones populares en el frente de la vivienda deben organizar masivamente al pueblo contra los especuladores y proporcionar a los activistas y militantes un espacio de debate y participación para asumir los principios políticos revolucionarios. Afirmamos que es posible articular una estrategia propia para hacer avanzar este frente de lucha. La adscripción del SHV al movimiento socialista no favorece esa tarea, sino que limita su capacidad para ser una herramienta efectiva de la clase y el pueblo al servicio de la revolución. Número 4. Por un sindicalismo de barrio que sea herramienta de la transformación de la clase obrera y el pueblo. En primer lugar, es importante destacar que las organizaciones populares han tratado de desarrollar nuevas formas de lucha, desde el movimiento Ocupa hasta las asociaciones de vecinos. El sindicalismo de barrio recoge todas las experiencias y avances y busca ser una herramienta útil para las necesidades actuales de la lucha popular.
En este sentido, la experiencia de los comités de defensa económica impulsados por la CNT en 1931 y 1932 es un ejemplo rico en variedad de formas de lucha, atacando contra el enemigo principal, con reivindicaciones de reducción del 40% del alquiler y vivienda pública. Lograron cercar los intereses de los capitalistas a través de la huelga de alquileres, manifestaciones, negociaciones colectivas, paradas de desahucios, ocupaciones, reenganche de los suministros y sabotajes. A pesar de no estar en una situación prerevolucionaria, en la actualidad identificamos también claramente las capas populares con una contradicción antagónica con el capital monopolista. Punto 41.1. Análisis de las contradicciones en el sector. La contradicción principal y antagónica que encontramos en el sector es aquella entre capas populares con los monopolios del sector bancario. Esos monopolios son, al fin y al cabo, el gran polo de presión burgués que puja por la subida de los alquileres y la máxima retribución económica posible en su inversión especulativa. Estos son los principales enemigos contra los que tenemos que dirigir la lucha. A partir de esta, existen una serie de contradicciones secundarias respecto a la vivienda. Número 1. Contradicción secundaria y antagónica con los especuladores rentistas medianos y grandes. Sus intereses están claramente ligados con los de los monopolios del sector bancario, pero carecen de la fuerza para ejercer el mismo grado de presión, o bien obtienen su ganancia de otras inversiones que hacen que no pujen de manera igual de agresiva al diversificar su inversión. Estos son también los enemigos de las amplias clases populares, pero con un grado diferente de incidencia, y contra los cuales no es posible organizar el mismo número de personas. La forma de lucha centra más en negociaciones y va supeditada a la principal de hacer frente a la especulación del gran capital especulativo. Número 2. La contradicción secundaria inicialmente no antagónica con los pequeños propietarios que se benefician de la subida de los precios del alquiler. En general, ese sector es muy variado y puede alcanzar a personas que, dadas sus condiciones de vida materiales, tengan intereses más o menos contrapuestos, más o menos iguales, a las amplias clases populares. Sin embargo, en su inmensa mayoría, son un sector conformante de campo popular, como comentamos en nuestro análisis de clases, la contradicción con el cual no se debe resolver mediante la oposición antagónica, puesto que son un sustrato para la revolución. Pese a que ellos no sufran la subida de alquileres e incluso se puedan beneficiar de ella, su familia, amigos cercanos o conocidos sí lo hará, y tendrán más facilidad de entender el problema que suponen los especuladores del sector bancario y más simpatía con el movimiento. Asimismo, su incertidumbre y opresión en otros frentes como el laboral solo pueden resolverse mediante la revolución. Si bien la presión puede ser necesaria en ciertos casos, es importante utilizarla con cautela para no poner en contra del movimiento a aquellos que pueden ser aliados en las demás justas luchas del pueblo. En última instancia, la resolución de esta contradicción debe suponer un paso hacia la unidad y solidaridad entre todas las clases populares en la lucha por un cambio radical en el sistema económico y social. Número 3. Contradicción secundaria antagónica con el Estado. En el desarrollo del mercado de la vivienda existen carencias de infraestructura y regulación, principalmente en falta de vivienda pública, ausencia de regulaciones que limiten la especulación con bienes raíces, alquiler y turistificación y las garantías relacionadas con el derecho a mantener por larga duración el hogar propio en régimen de alquiler. Número 4. De fondo, como en cualquier lucha, también está la contradicción de las masas populares contra el Estado por el control de sus espacios y por las libertades del pueblo. El Estado capitalista sirve a los intereses de la burguesía. No se trata de un mediador imparcial que se sitúe por encima de las clases, sino que es la herramienta de dominación de la burguesía sobre las clases populares. Es por esto que la contradicción con el Estado capitalista es antagónica, puesto que por mucho que consigamos arrancar en aras de nuestra lucha, el fin último del Estado es el de salvaguardar los intereses de la burguesía. La contradicción con el Estado está supeditada a la principal, puesto que será con los representantes institucionales de la burguesía con quienes tendremos que negociar las contradicciones de una regulación de alquileres u otras exigencias, a quienes tengamos que presionar para que cedan a nuestras demandas. La contradicción relativa a las libertades democráticas se traduce mayoritariamente
en la ocupación permanente de locales sociales para la organización del barrio. Es importante no minorizarla porque el Estado a temporadas intente comprar el movimiento institucionalizándolo, ya que a medio plazo esto se traduce en retrocesos para el conjunto de clases populares porque pierden su herramienta de lucha. Punto 4.1.2. El golpe principal para hacer avanzar el sindicalismo de barrio. Para lograr la coherencia y la eficacia de nuestro trabajo es imprescindible mantener un equilibrio entre la teoría y la práctica. La organización de un encuentro revolucionario por la vivienda ha sido un primer paso importante en ese sentido, permitiéndonos difundir nuestra línea y convocar activistas avanzados y vecinos concienciados. Sin embargo, es crucial que este análisis se difunda y se perfeccione colectivamente con la militancia popular. Por otro lado, nos enfrentamos a la contradicción del burocratismo y dirigismo del Sindicato de Arbitraje de Valencia, que limita la democracia interna y el proceso de aprendizaje y empoderamiento de los militantes. Es fundamental prestar atención a la participación amplia y democrática interna, a su vez evitando las formas inoperantes por ultrademocráticas. La democracia y la participación deben ser desde una perspectiva proletaria que sirva para la lucha y en la que la minoría acate a la mayoría únicamente después de buscar la unidad en un debate verdaderamente honesto y abierto. En resumen, nuestros dos golpes principales están interconectados. La elevación de nuestra comprensión estratégica a través del análisis preciso y la puesta en práctica de un sindicalismo de barrio contra la especulación amplio, democrático y combativo. Punto 4.2. Exposición de principios políticos en un movimiento barrial de clase. Número 1. Democracia obrera. Mediante la participación colectiva, transformar nuestra concepción del mundo para que se ajuste a poder identificar las necesidades, retos, causas y formas de actuar adecuadas a cada situación. Educación política, que solo puede hacerse con espacios de debate y decisión amplios y honestos. Número 2. Vocación de amplitud. Tratar de unir a todo el que puede ser unido para golpear al enemigo, gestionando de forma no antagónica las contradicciones en el seno del pueblo. 3. Carácter de combate. Únicamente mediante la precisión conseguiremos hacer ceder al enemigo ante nuestras reivindicaciones. Pondremos por encima los intereses del pueblo a los de los capitalistas y desvelaremos en base a la propia experiencia de lucha de los participantes el carácter de clase y represivo de todos los estamentos del Estado y el carácter oportunista y traidor de la socialdemocracia y los reformistas. Estos son los tres elementos clave para conseguir un movimiento popular que consiga arrebatar conquistas al Estado capitalista y únicamente un sindicato que haga suyos estos principios servirá de herramienta útil a la clase y al pueblo, demostrando, por tanto, la justeza de su línea política. La práctica es el criterio de la verdad. Si no conseguimos organizar, educar y movilizar al pueblo para y en la lucha, seremos simplemente una línea más en un movimiento popular débil y aislado, y los capitalistas podrán continuar explotándonos sin reparo. El objetivo es ampliar el sujeto de lucha y dirigirnos hacia una lucha contra la especulación, abarcando a todos los sectores de las clases populares. El sindicato debe ser un espacio para politizar a las masas populares, conquistando no solo victorias económicas, sino también políticas a largo plazo. Además, esta lucha servirá para elevar la capacidad política, organizativa e ideológica de todos los participantes. Es crucial comprender que nuestros problemas no pueden resolverse dentro del capitalismo. Esa realidad se aprende a través de la práctica constante y consciente en la lucha de clases. Por lo tanto, los espacios de educación y toma de decisiones políticas son esenciales para forjar militantes revolucionarios a partir de las luchas de resistencia contra el capitalismo. Punto 4.3. Propuesta política de la herramienta de los sindicatos de barrio para la lucha contra la especulación. La contradicción principal y las reivindicaciones fundamentales. La contradicción principal y antagónica que encontramos en el sector es aquella entre las capas populares con los monopolios del sector bancario. Estos monopolios son, al fin y al cabo, el gran polo de presión burgués que puja por la subida de los alquileres y la máxima retribución económica posible de su inversión especulativa. Estos son los principales enemigos contra los que tenemos que dirigir la lucha. Esta lucha contra la especulación puede concretarse en múltiples reivindicaciones políticas. Una de las principales es la regulación del precio por la vivienda, que afecta como totalidad
tanto a la compra como al alquiler. España no cuenta con un proyecto amplio de parque público de vivienda. Esto implica que los inquilinos están forzados a alquilar como paso transitorio a poder adquirir una vivienda. Por tanto, la presión para una regulación del precio que afectaría económicamente a los especuladores es una reivindicación necesaria por la cual se tiene que luchar. Del anterior se deslindan 3 reivindicaciones. Regulación del precio de la vivienda para que el precio refleje su valor real, regulación del precio del alquiler ante el incremento de esta modalidad en el régimen de propiedad y vivienda pública particularmente mediante la expropiación. Los espacios de educación, reflexión y decisión política colectivos. Debemos tener como principio político fundamental que en nuestras formas de lucha debemos fortalecernos con cada ataque. Para ello, son fundamentales los espacios de educación, reflexión y decisión política colectivos, para elevar el nivel de conciencia y capacidad de lucha de toda la militancia popular. No solo la coordinadora o el sindicato de ciudad debe de hablar sobre cuestiones políticas, sino también todos los sindicatos de barrio. Educación política no es establecer una crítica consignera y abstracta al capitalista, sino saber transmitir qué papel juega el Estado capitalista respecto al problema de la vivienda, desenmascarar a los monopolios y a sus lacayos y comprender el papel en la economía que juega este sector. Esta es una de las formas principales de acabar con la división del trabajo activista, militantes afectados, y enseñar a elevar de forma gradual las formas de lucha. Para que las amplias masas de las clases populares puedan participar en el sindicato, es necesario que éste sea democrático. Es por esto que debemos prestar especial atención a la participación amplia y democracia interna, desde una perspectiva obrera de unidad en la acción y el debate para el combate. En otras palabras, nuestras asambleas deben ser transparentes, abiertas sin ninguna decisión opaca, tomadas en el acuerdo de la mayoría. Por otra parte, deben estar enfocadas a la acción, a la lucha y a hacer avanzar los intereses de la clase trabajadora. El sindicato de barrio como cuartel general del pueblo en la lucha urbana contra los capitalistas. Las estructuras permanentes de los movimientos populares urbanos tienen una masividad y extensión limitadas, fruto de que dependen del voluntarismo y terminan por concentrar a una capa de activistas con un nivel de consciencia avanzado. La educación política es la herramienta con la que sentar colectivamente unos principios que permiten comprender de qué forma encajan las distintas formas de lucha, las formas de funcionamiento adecuadas y la dedicación exigida a la militancia. Los sindicatos de barrio comparten con el resto de movimientos urbanos populares esas características. Su papel principal es ser la herramienta con la que defender nuestros propios intereses. Como en toda forma de combate, la defensa es secundaria, el ataque es principal. Nuestra forma de atacar es cercar o restringir el grado de poder y especulación de los capitalistas, partiendo de un número reducido en relación con el conjunto de población urbana. El sindicato de barrio debe ser una palanca para la politización, organización y movilización de las amplias capas populares. A continuación, desgranaremos la orientación general para que esto pueda convertirse en una realidad. La investigación social y el análisis de clase. Antes de nada, hay que analizar cómo se manifiesta esta contradicción en nuestro ámbito de actuación. Para ello es necesario ser uno con el barrio. Debemos ir con encuestas, panfletos, asambleas, revistas, agitaciones, para entender cuál es la o las manifestaciones concretas principales de la especulación en el barrio. ¿Cuántas viviendas están en propiedad de fondos buitres y bancos? ¿Cuál es el número de grandes propietarios? ¿Cómo afecta esto al nivel de vida de los trabajadores del barrio? Estas respuestas pueden variar según la ciudad y el barrio, así que es importante investigar esta situación. Después de este análisis, veremos que se puede identificar contra quién tiene que luchar el sindicato de barrio y centralizar esfuerzos en desgastar al enemigo principal. Pasemos a la ofensiva contra la especulación capitalista. No tenemos que actuar a la defensiva de forma reactiva, sino utilizar organizaciones de masas temporales para dar golpes al enemigo de forma masiva. Por tanto, la estructura del sindicato de barrio tiene que afiliarse gente sensibilizada con el problema de la especulación y no solo de quienes sufren desahucios. Todos los que quieran luchar contra la especulación deben encontrar en el sindicato un espacio de acción política. ¿En base a qué debe definir un sindicato de barrio concreto sus objetivos de lucha?
Como hemos avanzado antes, es primordial tener un análisis tanto a nivel de la ciudad entera como a nivel de barrios, de manera que entendamos quiénes son los mayores enemigos a quien tenemos que abatir y de qué manera podemos hacerlo, además de poder recoger las principales reivindicaciones de las clases populares del barrio, distrito, ciudad, etc. Sin realizar este análisis previo, nuestra lucha será, con suerte, errada y con mala suerte directamente contraproducente. Debemos hacer jugar a nuestro favor la concentración en grandes urbes a la que nos fuerza el capitalismo. Queremos usar a nuestro favor nuestra masividad, no queremos que la lucha la lleven exclusivamente los activistas hipercomprometidos. Mediante la democracia obrera podemos afianzar a una base amplia de las clases populares, pero también tenemos que saber cómo hacer estos llamamientos. Partiendo de estar conectados con el barrio, con la gente, para entender sus problemas, podemos analizar la manifestación concreta principal de la especulación para articular una campaña que parta de las formas de lucha que estén dispuestas a ejercer y elevarlas progresivamente. A través de lo que esclarezca el análisis, es imperativo saber generar campañas, tanto a nivel agitativo como de acción directa, operantes y que vayan a la raíz del problema, en contra de los principales enemigos a los que enfrentamos en el contexto concreto y que integren las principales reivindicaciones del barrio. Solo de esta manera podremos apelar a las clases populares para organizar un verdadero movimiento de masas. Y esta agitación también debe servirnos para focalizarnos en el problema principal que atraviesa a las clases populares en el centro urbano, el alquiler, la subida de precios. Si solo organizamos a los sectores más depauperados de las clases populares, no podemos articular una lucha efectiva que ponga las demandas de la clase trabajadora en el centro de su acción política. Debemos usar estas reivindicaciones para llamar a las masas a acudir al sindicato, para ampliar y extender la lucha todo lo posible. Sobre la selección y combinación de formas de lucha. No podemos limitarnos a resistir, debemos pasar a la ofensiva. Tampoco debemos renegar de las luchas concretas e individuales. No se trata de descartar formas de lucha, sino emplearlas y que sirvan para caminar hacia la conquista de una reivindicación. El objetivo de liberar un bloque no puede ser la acumulación de fuerzas y victorias. Teniendo en cuenta que más pronto que tarde se puede producir un desalojo, estas victorias, que siguen siendo victorias, tienen que ser funcionales para agitar las tornas y poder ser usadas como fuerza contra el Estado y los especuladores para arrancarles demandas. Debemos tener presente que la detención de desahucios no puede elevarse cuantitativa y cualitativamente sin una combinación de otras formas de lucha a la ofensiva. Otro tipo de lucha sindical es la presión y negociación con los propietarios. Este propietario puede ser tanto un pequeño propietario, un ayuntamiento o un fondo buitre. Para ello, la militancia del sindicato tiene que tener nociones básicas de la lucha sindical y no posponerlo eternamente a favor de los desahucios. Esta vertiente reforzará la entidad como realmente un sindicato capaz de aglutinar a diferentes perfiles afectados, animándoles a luchar. Existen otras formas de lucha como la movilización para ejercer presión. Estas manifestaciones vemos que han servido para apoyar negociaciones como la cesión de la alquería en Malilla y pueden servir también para presionar al ayuntamiento, bancos e inmobiliarias que pueden combinarse con irrupciones y sentadas. También vemos que la movilización pasiva ha sido una forma de lucha con planes urbanísticos antipopulares, como el PAI de Benimaclet, o contra pelotazos urbanísticos, el macrohotel de la Saidia. Estas formas de lucha pueden tener un carácter más abierto y un menor grado de conflictividad, permitiendo una participación muy amplia, como las movilizaciones por el soterramiento de las vías de Murcia, a partir de la cual promover la participación de los asistentes en estructuras de educación, reflexión y decisión políticas, o pueden combinarse o desarrollarse hacia protestas militantes que disputan el control del espacio público, como demostró la lucha contra el pelotazo urbanístico de Gamonal o la defensa de Cambias. Finalmente, nos encontramos con formas de lucha más avanzadas, como las huelgas de inquilinos, que en el caso de que se desarrolle contra el mismo propietario, supone una forma eficaz de conseguir una batería de reivindicaciones, ya que imposibilita el trabajo policial y jurídico a la hora de ejecutar un desahucio. Además, también a un nivel elevado, encontramos formas de lucha que son generales a los movimientos populares urbanos, como el corte de vías de transporte o los sabotajes. Recordamos, la lucha contra los desahucios no debe abandonarse. Pese a que esta deba ser en segundo plano, no podemos obviar ejercer la solidaridad de clase en los sectores más precarizados del pueblo, sin caer en un efecto rebote que desatienda a esta lucha.
La experiencia de los sindicatos de barrio hasta la fecha nos muestra que tener un objetivo de detener desahucios como la actividad principal invita directa e inequívocamente al asistencialismo y al burocratismo de militantes expertas alejadas de las afectadas con un problema a resolver. Las asambleas de base deben tener la centralidad política. En ese sentido, es fundamental establecer una agenda clara en las asambleas sindicales, priorizando temas que impulsen la lucha y sin desatender a la solidaridad de clase, evitar caer en el complemento a los servicios sociales. Es necesario aprovechar el tiempo de reunión para planificar campañas y estrategias concretas que fortalezcan la acción colectiva. Además, es importante mantener un lenguaje sencillo y accesible durante los debates, evitando utilizar términos complicados que dificulten la participación de las personas que no tienen un amplio conocimiento político. El objetivo es que la asamblea sea un espacio inclusivo donde todas las voces puedan ser escuchadas y se pueda aprender colectivamente. Por lo tanto, es imprescindible generar espacios de debate y educación política que sean accesibles y funcionales, alejándonos de discusiones estériles y adecuándonos al estado actual de politización de la gran mayoría de la Asamblea. Debemos aprender de las experiencias pasadas, tanto de la militancia como trayectoria como de aquellos que suman ahora a la lucha. En ese sentido, es fundamental recoger enseñanzas y aplicar estrategias de presión efectivas, como se detalla en el apartado 3.1 de nuestra contribución. En base a nuestras propias vivencias y la de otras militantes y organizaciones, es vital organizar espacios de formación y compartir conocimientos en los debates que se planteen en torno a la lucha concreta. Solo así podemos avanzar, debatir y contrastar nuestras ideas con la experiencia colectiva de la militancia popular. Solo organizando un sindicalismo de barrio democrático, amplio y combativo, podremos avanzar en el movimiento por la vivienda, forjar la unidad para acercar y hacer retroceder a los especuladores y capitalistas, y que estas experiencias sirvan para vincular las demandas de las clases populares a la necesidad de la revolución. Y hasta aquí el texto del encuentro revolucionario por la lucha por la vivienda en Valencia. Espero que os haya gustado el texto, recuerdo que os lo dejo en la descripción por si os lo queréis leer por vuestra cuenta, y nos vemos en el próximo audiolibro. Hasta pronto.